Imagina por un instante que todo lo que el mundo cree sobre uno de los guerreros más legendarios de la historia es una falsificación cuidadosamente tejida por la propaganda medieval. No estás frente a un héroe de epopeyas vikingas comunes. Estás ante una figura cuya existencia misma desafía los cánones de la historiografía. Ragnar Lodbrok no es solo un nombre, es una interrogante sangrante entre manuscritos contradictorios, una silueta que emerge en fuentes separadas por siglos, con detalles mutables, adornados y desconectados. ¿Cómo puede un hombre figurar en tantas sagas y crónicas sin dejar una sola prueba arqueológica directa de su existencia? Esa es la paradoja que desentrañaremos hoy. Porque en este episodio de Nombres Inmortales no vinimos a repetir leyendas, sino a exponer lo que muchos prefieren no contar. Si buscas al Ragnar de las grandes producciones, te equivocas de canal. Aquí buscamos al Ragnar perdido entre los manuscritos anglosajones y escandinavos, el que aparece citado en el Annales Bertiniani, el que inspiró temor en Aella de Northumbria y cuyas huellas se desvanecen entre las líneas de la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus. Hablamos de un personaje tan confuso que incluso su nombre varía: Ragnar Lodbrok, Regnerus Lodbrogus. Cada fuente parece hablar de un hombre diferente, con esposas diferentes, hijos distintos, destinos opuestos, pero todos convergen en un punto común. Ragnar representa una transición, un momento en el que la historia real comenzó a ser contada como mito para servir intereses políticos, culturales y espirituales. En otras palabras, Ragnar fue el primer influencer de la barbarie nórdica. La duda que carcome a los historiadores serios no es si Ragnar fue grande, sino si alguna vez fue real. Y si no lo fue, ¿quién lo inventó y por qué? Porque Ragnar aparece justo cuando Europa temblaba ante las incursiones escandinavas. Era necesario un gran enemigo para justificar derrotas humillantes, para dar sentido religioso a batallas perdidas, para culpar a un demonio pagano de los males del cristianismo en decadencia. Así como los romanos inventaron a Atila como el flagelo de Dios, los monjes medievales parecen haber moldeado a Ragnar como el azote vikingo por excelencia. Pero aquí viene el giro. Hay rastros de sus posibles acciones en registros totalmente ajenos al folclore nórdico. Crónicas francas del siglo IX mencionan una incursión brutal liderada por un tal Reginheri, el mismo que habría sitiado París en el 845. ¿Coincidencia? Improbable. Prueba: insuficiente. Pista: crucial. Este tal Reginheri exigió 7.000 libras de plata a los francos para retirarse de París y las obtuvo. ¿Sabías eso? Ese dato poco se menciona, pero ¿quién era él realmente? ¿Un general bajo otro rey vikingo? ¿O el mismísimo Ragnar antes de ser envuelto en leyenda? La correspondencia entre hechos y cronología es fascinante. El ataque ocurrió un Viernes Santo, lo cual permitió a los cronistas católicos vender la idea de un castigo divino. Reginheri murió poco después, según registros, quizá por disentería, pero las sagas dicen que Ragnar murió en una fosa de serpientes. Aquí se abre un bucle que mantendremos hasta el final. ¿Y si la fosa fue una metáfora para una muerte lenta y dolorosa o enfermedad? ¿Y si la tragedia poética fue escrita por clérigos como herramienta didáctica y no como testimonio? Tampoco es cierto que todos sus hijos sean fruto de una única historia. La figura de Ragnar está unida a nombres como Ivar el Desuesado, Bjorn Brazo de Hierro y Sigurd Serpiente en el Ojo. Pero si rastreamos su aparición cronológica, descubrimos que estos personajes fueron reales y vivieron en tiempos que se solapan de manera sospechosa. ¿Y si Ragnar fue creado para unir sus historias bajo un solo patriarca? Esto era común en la historiografía primitiva. Se construían árboles genealógicos míticos para dar legitimidad política a linajes guerreros. En otras palabras, Ragnar pudo haber sido el Frankenstein histórico del poder nórdico. Lo que casi nadie te dice es que la figura de Ragnar fue usada por los primeros reyes daneses para justificar su dominio sobre otros clanes. Durante el reinado de Gorm el Viejo y Harald Bluetooth,
Hubo un esfuerzo por consolidar una identidad nacional. ¿Y qué mejor que un padre mítico que lo justificara todo? Así como Rómulo y Remo fundaron Roma, Ragnar fue convertido en el Adán de los vikingos. Las sagas, entonces, no fueron simples relatos, fueron manifiestos de propaganda dinástica. ¿Y tú creías que la manipulación histórica era cosa moderna? Ragnar Lodbrok no nació entre reyes ni bajo estrellas doradas. Según las fuentes más antiguas, su linaje era ambiguo, como si el misterio fuera su herencia más antigua. Algunos relatos lo sitúan como hijo de Sigurd Ring, un rey legendario que unificó Suecia y Dinamarca tras una batalla titánica. Pero, ¿y si Sigurd no existió más que en los sueños idealizados de los escaldos, los poetas nórdicos? Las crónicas francas y sajones nunca lo mencionan. Sin embargo, su descendencia figura como piedra angular en las genealogías de clanes escandinavos, que aquí entra Ragnar como un eslabón insertado entre reyes falsos y héroes reales para dar coherencia política a la expansión vikinga. En otras palabras, nació del vacío para llenar un propósito. Su apodo, Lodbrok, traducido como pantalones peludos, puede sonar ridículo para un caudillo que aterró a Europa, pero tiene una raíz profunda en el simbolismo nórdico. Las pieles que usaba, según los textos de la Ragnar Saga Lodbrokar, estaban impregnadas con alquitrán y resina y servían para protegerlo del veneno de serpientes. ¿Por qué serpientes? Porque su primer desafío no fue contra hombres, sino contra monstruos. Según la saga, Ragnar debía vencer a un dragón, una bestia que custodiaba a una doncella escudera llamada Tora. Pero bajo el barniz mitológico se esconde algo más oscuro, un rito de paso guerrero en el que los jóvenes debían entrar en cuevas plagadas de víboras reales para demostrar su valentía. Una práctica bárbara documentada en tribus germánicas orientales del siglo VI. Ragnar, entonces, habría sobrevivido a lo que otros no, una prueba de fuego y veneno. Esta hazaña lo convirtió en algo más que un hombre. Los pueblos antiguos no distinguían entre el héroe y el semidios. Sobrevivir a la muerte significaba haber sido tocado por fuerzas sobrenaturales. Es por eso que los cronistas sajones no sabían si enfrentaban a un hombre o a una leyenda. Incluso después de muerto, su nombre era suficiente para doblegar fortalezas, tal como lo escribió Notker Balbulus en el monasterio de Sengal. La sombra de Ragnar precede a sus hijos. Esta afirmación no es menor, nos habla de un poder simbólico que trascendía ejércitos. El miedo a Ragnar era más útil que Ragnar mismo, y eso fue explotado con precisión quirúrgica por sus descendientes. Pero hablemos ahora de Lagertha. Mucho antes de convertirse en símbolo de la feminidad guerrera en la ficción, fue descrita por Saxo Grammaticus como una escudera salvaje, criada entre osos y lobos. Aunque su existencia es debatida, hay una fuente poco citada, el Liber Historia Danicae, donde se menciona que las mujeres luchaban junto a los hombres en la defensa de la costa noruega durante invasiones sajonas. Lagertha podría ser la personificación de esa práctica, una líder entre un pueblo que no veía diferencia entre lanza y género. Ragnar, fascinado por su ferocidad, la pidió en matrimonio, pero no sin antes enfrentar a un oso y un perro gigantesco, animales que custodiaban su hogar, un símbolo claro de iniciación. Para entrar en la vida de Lagertha, debía vencer a las bestias que representaban su mundo indomable. Sin embargo, su unión fue breve. Las sagas lo describen como un matrimonio por pasión, no por estrategia. Tras varios años y un hijo, Ragnar la abandona en busca de alianzas más convenientes. Este gesto, aparentemente frío, es en realidad un movimiento político común en el mundo vikingo. Los matrimonios se rompían por conveniencia tribal, pero Lagertha no se desvaneció. Las crónicas danesas la muestran liderando su propio ejército años después. Una simple leyenda, tal vez, pero su aparición coincide con registros fragmentarios de una mujer que comandó navíos cerca del fiordo de Trondheim en el 820. Su nombre no figura, pero la sombra de Lagertha es difícil de ignorar. Cuando Ragnar abandonó a Lagertha, no fue por simple deseo carnal o aburrimiento de hogar, fue por Aslaug. Pero esta no era una mujer común.
En las sagas se afirma que era hija del legendario Sigurd Fafnisbani y la valquiria Brynhildr. Si esto fuera cierto, su linaje estaría marcado por la sangre de los dragones y la sabiduría de los dioses. Pero aquí lo importante no es si realmente era hija de héroes míticos, sino lo que representaba. Aslaug era un puente entre la vieja religión, lo mágico, y la consolidación de los clanes guerreros como fuerza dominante. Su presencia marcó un giro en la vida de Ragnar, porque junto a ella no solo tuvo hijos, tuvo símbolos. Cada uno de sus descendientes encarnaría una fuerza, un atributo militar, casi como si hubieran sido diseñados para gobernar el mundo conocido. Aslaug era una mujer de inteligencia estratégica. En la saga de Ragnar, se cuenta que cuando Ragnar quiso conocerla, le pidió que se presentara ni vestida ni desnuda, ni sola, ni acompañada, ni hambrienta ni saciada. Un acertijo diseñado para humillar. Pero Aslaug apareció vestida con una red, acompañada de un perro y mordiendo una cebolla. Con esa acción, demostró tener más agudeza que cualquier hombre de armas. ¿Y qué buscaba Ragnar en ella? Genética. Lo que pocos mencionan es que, en las tradiciones nórdicas, se creía que la fuerza y destino de los hijos dependía del linaje materno. Ragnar no solo deseaba una esposa, deseaba una matriz para crear conquistadores. De su unión nacieron 4 figuras fundamentales para la historia vikinga: Ivar el Deshuesado, Björn Brazo de Hierro, Epzerk y Sigurd Serpiente en el Ojo. Pero, ¿sabías que el nacimiento de Ivar fue considerado un castigo? La saga afirma que Ragnar, impaciente, consumó el acto con Aslaug antes de que el matrimonio se oficializara, desoyendo la advertencia de esperar 3 noches por respeto a los dioses. El resultado fue un niño sin huesos. Pero más allá del mito, algunos historiadores modernos creen que Ivar pudo haber sufrido de osteogénesis imperfecta o síndrome de Ehlers-Danlos, trastornos reales que causan huesos frágiles o articulaciones hipermóviles. Aún así, Ivar se convirtió en uno de los más temidos líderes vikingos. Su estrategia en batalla era tan formidable que muchos creían que podía predecir los movimientos del enemigo. No era un guerrero de espada, era un genio militar, moldeado por el sufrimiento. Björn, por otro lado, representa la fuerza pura. Fue el que más se acercó al arquetipo de conquistador clásico. Sus campañas llegaron hasta el Mediterráneo, una hazaña que muy pocos conocen. Documentos del siglo IX lo sitúan atacando costas italianas, y crónicas árabes hablan de incursiones vikingas que llegaron hasta el Emirato de Sevilla. Algunos eruditos sugieren que Björn fue el primer escandinavo en establecer contacto directo con las culturas islámicas. Imagina ese choque: runas contra caligrafía cúfica, acero nórdico contra ciencia de Bagdad. Björn no era solo un soldado, era un explorador cultural. Ragnar lo moldeó como extensión de su brazo, pero también de su curiosidad. Sigurd, el del ojo con serpiente, nació con un símbolo que nadie comprendió del todo. En su ojo derecho se dibujaba la silueta de una víbora. Algunos creen que se trataba de un hemangioma, una mancha congénita, pero para los hombres del norte, esto era un augurio. Las serpientes en su cultura representaban sabiduría secreta, poder oculto y peligro latente. Sigurd creció con un destino marcado, y fue el único hijo que intentó llevar el legado de Ragnar hacia una visión más mística del poder. Se le asocia con rituales, con runas prohibidas, incluso con visiones. Poco se habla de esto, pero hallazgos en Uppsala revelan amuletos y huesos grabados con símbolos que coinciden con las descripciones de objetos usados por Sigurd en las sagas. ¿Era un guerrero? Sí, pero también fue un sacerdote del antiguo conocimiento. Ragnar no solo fundó una familia, fundó una doctrina de conquista a través de la herencia. A diferencia de otros líderes que peleaban por riquezas, él pensaba en linajes, en dinastías. Fue el primero en comprender que el futuro de un imperio no se gana con batallas, se siembra en el vientre correcto. Y ese fue su mayor legado, no sus victorias, sino su visión transgeneracional.
Año 845. El río Sena se convierte en una cicatriz de fuego. 120 embarcaciones largas remontan sus aguas como serpientes de madera acechando a una presa indefensa. En sus proas, tallas de dragones abiertos de fauces, escudos redondos que reflejan el sol como espejos de guerra, y, al frente de todos, un nombre: Regineri. Las crónicas de los anales Bertiniani no mencionan a Ragnar, pero sí a este misterioso caudillo vikingo que puso a París de rodillas durante la Semana Santa. Muchos especialistas hoy coinciden: Regineri y Ragnar podrían haber sido el mismo. ¿Pero por qué el cambio de nombre? Por estrategia. Los nombres no eran fijos entre los pueblos nórdicos, se usaban alias, apodos y títulos según el territorio conquistado. Ragnar fue un nombre para el norte, Regineri, un terror para el imperio carolingio. Lo que diferencia esta campaña de cualquier otra es su precisión. Ragnar no era un simple saqueador. Eligió el Viernes Santo para atacar, sabía que las defensas estarían debilitadas, que los soldados asistirían a las misas y que el impacto psicológico de invadir en un día sagrado sería devastador. Este uso de simbolismo para humillar al enemigo revela una mente fría y táctica. No se trataba solo de robar oro, se trataba de quebrar el espíritu. Incluso Carlomagno, siglos antes, nunca pensó que una amenaza del norte se atrevería a desafiar el corazón espiritual del reino franco. Y sin embargo, ahí estaba Ragnar, exigiendo 7.000 libras de plata para retirarse. No solo ganó la batalla, ganó la sumisión de un imperio con una sola condición: ser recordado. Pero hubo algo más que fuego y miedo. Ragnar no solo tomó París, llevó prisioneros, entre ellos obispos y nobles, y según una de las versiones más inquietantes, los obligó a cantar salmos mientras los hacía desfilar frente a sus propios altares saqueados. Este acto, de fuerte carga simbólica, no fue simple humillación. Fue un mensaje: ni vuestros dioses pueden protegeros de los nuestros. No hay pruebas arqueológicas de este episodio, pero su persistencia en las crónicas religiosas revela cuánto dolió. En el mundo medieval, la guerra no se ganaba solo con espadas, sino con significados. Y en eso, Ragnar era un maestro. Curiosamente, Ragnar no destruyó París. Pudo haberlo hecho, pero eligió el botín, no la ruina. Esto nos da una pista sobre su verdadera naturaleza. No buscaba la aniquilación del enemigo, sino su control. Sabía que el miedo es más rentable que la muerte. Si destruyes una ciudad, debes reconstruirla o buscar otra, pero si haces que tema tu nombre, entonces conquistaste sin tener que volver. Esta lógica sería heredada por sus hijos y perfeccionada, especialmente por Ivar, quien usaría el terror como arma principal durante la invasión a Inglaterra. Pero todo comenzó aquí, en el Sena. No con una victoria, sino con una lección. El recuerdo es más duradero que el dominio. Los francos, tras pagar el rescate, intentaron borrar a Ragnar de los registros. Por eso su nombre no aparece directamente en los textos eclesiásticos, sino camuflado. Pero entre líneas, su presencia es inconfundible. Cada oración suplicante, cada penitencia escrita por los monjes carolingios menciona un flagelo del norte, un príncipe de los lobos. Este tipo de metáforas no se usaban para cualquier enemigo, solo para aquellos que trastocaban el orden espiritual. Ragnar fue, entonces, más que un invasor, fue un símbolo apocalíptico, un recordatorio de que incluso Dios podía ser desafiado desde los fiordos. Y sin embargo, tras esta victoria monumental, Ragnar desaparece. No se vuelve a hablar de él en los registros francos. No hay testimonio directo de su retorno. Algunos creen que murió poco después, víctima de una enfermedad tras la campaña. Otros que fue asesinado por sus propios hombres. Pero las sagas cuentan otra historia, que fue capturado por el rey Aella de Northumbria y arrojado a una fosa de serpientes. Un castigo diseñado no solo para matarlo, sino para destruir su mito. Y sin embargo, fue justo esa escena la que lo inmortalizó.
porque lo que se pretendía como una ejecución terminó siendo un ritual de ascensión. Las serpientes no matan por velocidad, su muerte es silenciosa, lenta, envolvente. Los cronistas anglosajones escribieron que Ragnar Lodbrok fue arrojado a una fosa llena de ellas como castigo por sus crímenes, pero pocos mencionan los detalles más inquietantes de esa ejecución. Según los fragmentos de la crónica de Aethelwerd, el castigo fue público, acompañado por cánticos religiosos y una turba enardecida. Pero lo que verdaderamente inmortalizó a Ragnar fue su reacción. No lloró, no gritó, no pidió clemencia. Recitó versos que desafiaban al enemigo y, al mismo tiempo, exaltaban a sus hijos como si supiera que no moriría del todo. ¿Quién era capaz de reír en el momento de ser devorado vivo? Dijo. Ríen mis entrañas. Pronto los lechones vengarán al jabalí. Una metáfora que selló su inmortalidad. Solo aquel que sabía que, al morir, nacía algo más grande. En las tradiciones germánicas existía el concepto de la muerte ritual del rey sabio, en la cual un líder se sacrificaba simbólicamente para fertilizar el poder de su estirpe. Este episodio, aunque mítico, posee elementos reales. El mito de Odín colgando del Yggdrasil durante 9 noches para obtener sabiduría es un ejemplo. Ragnar, al enfrentar la muerte con poesía, convirtió su final en un acto ceremonial. Sabía que sus hijos lo escucharían, sabía que la leyenda viajaría más rápido que las naves. Y sobre todo, entendía que su muerte valdría más que su vida si era usada como semilla para la venganza. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al otro lado del mar, Ivar, Sigurd y Bjorn reciben la noticia no por un mensajero común, sino por un sacerdote capturado, enviado con vida para que relatara la escena. Una estrategia cruel y efectiva. A Ivar, según la Chronicon Angliae, no habló durante días. Se encerró con un mapa y salió con un solo propósito: devastar Northumbria. Pero aquí viene el detalle poco conocido. Ivar no solo buscó venganza, buscó justicia estratégica. Reunió a más de 3000 guerreros de clanes que antes eran enemigos. Unificó a Jarls bajo una causa común: vengar la sangre de un rey poeta. En un mundo tribal donde cada hombre luchaba por su propio botín, lograr esto fue una proeza mayor que cualquier victoria en el campo. La Gran Armada Pagana, como la llamaron los ingleses, fue más que una fuerza militar. Fue una declaración de guerra al cristianismo anglosajón. Entre los años 865 y 878, esta coalición avanzó por Inglaterra con una brutalidad metódica, pero no era una simple campaña de saqueo. Ivar usó la fama de su padre como catalizador ideológico. Los pueblos sometidos no escuchaban el nombre de Ivar, escuchaban el eco de Ragnar. Era como si el viejo rey caminara con ellos, invisible, rencoroso, y en York, donde se hallaba el trono de Aella, llegó el final del ciclo. Cuando los hijos capturaron a Aella, no lo mataron con rapidez. Lo ejecutaron con el infame ritual del águila de sangre. Aunque los registros anglosajones no confirman este método, su mención en las sagas es recurrente. Y el mensaje era claro: si matas a un poeta, tu cuerpo se convierte en poesía. El ritual consistía en cortar las costillas desde la espalda, abrirlas como alas y extraer los pulmones mientras la víctima aún respiraba. Sea mito o realidad, esta imagen fue lo que definió la reputación de los hijos de Ragnar. No eran vándalos, eran arquitectos del miedo. Sabían que el horror era el mejor mensajero. Ragnar Lodbrok había muerto, sí. Pero en su muerte fundó un imperio emocional, una estructura invisible de poder basada en la narrativa. Sus hijos gobernarían reinos, establecerían dinastías y serían recordados por siglos. Pero ninguno de ellos habría existido en la historia sin su último aliento entre serpientes. Así concluye uno de los ciclos más perfectos de la literatura oral nórdica, y también uno de los más estratégicos de toda la Edad Media. Si creías que la historia de Ragnar Lodbrok terminó en una fosa de serpientes, te equivocaste.
porque la historia, como todo imperio, no termina cuando el cuerpo cae, sino cuando se borra la memoria. Y Ragnar aún vive. Vive en los himnos del norte, en los manuscritos del sur, en los susurros de los monjes y en las inscripciones vikingas que aún se desentierran en las costas de Irlanda, Escocia, Normandía. Su nombre, multiplicado y tergiversado, fue utilizado por generaciones enteras para justificar conquistas, tronos y campañas imperiales. En el siglo X, reyes escandinavos se atribuían su descendencia directa. En el siglo XII, los daneses usaron sus gestas para reclamar territorios frente al Sacro Imperio Romano Germánico. Ragnar dejó de ser un hombre, fue convertido en una herramienta política. Lo fascinante de su figura es que nunca fue propiedad exclusiva de los nórdicos. En la literatura inglesa medieval, aparece como una amenaza inevitable. En Francia, como un flagelo legendario que probó la fragilidad del imperio carolingio. Incluso en fuentes árabes del califato omeya hay menciones a un líder del norte que fue dios de la guerra con rostro humano. Ragnar es, en realidad, un espejo. Cada cultura que lo encontró, lo reconfiguró a su antojo. Lo adaptaron según sus miedos o sus anhelos. Lo que nos recuerda a algo fundamental: la historia es tan peligrosa como la espada, porque puede ser esculpida, moldeada y usada. Hoy, en plena era digital, Ragnar ha vuelto. Lo vemos en videojuegos, en novelas, en cátedras universitarias, en tatuajes y arte mural contemporáneo. ¿Pero es el verdadero Ragnar? No. Es una versión nueva, tan ficcional como la que se forjó en el siglo IX, y sin embargo, su esencia permanece, la del hombre que supo que morir no era suficiente. Que el verdadero poder está en las palabras que te sobreviven. En un tiempo donde cada figura histórica es reevaluada, debatida, deconstruida, Ragnar sobrevive indemne, porque no fue solo acero y sangre, fue símbolo. Y los símbolos no mueren. Así que ahora te pregunto, espectador, ¿crees en Ragnar Lodbrok? ¿O crees en lo que otros dijeron sobre él? Porque quizá, después de todo, eso no importe. Lo esencial es lo que representa, la permanencia de un nombre por encima del tiempo, la victoria de la narrativa sobre la muerte y la verdad más incómoda de todas, que el mejor guerrero es el que controla su propia historia. Y Ragnar lo hizo, desde su infancia entre serpientes hasta su canto final en la fosa, desde el mar de París hasta los altares sajones. Ragnar fue inmortal no por su espada, sino por su estrategia. Y por eso hoy, siglos después, seguimos hablando de él. Si esta historia llegó hasta ti, es porque formas parte de una élite que busca más que entretenimiento, busca comprensión profunda del pasado. Pero cuidado, el próximo nombre inmortal podría cambiar lo que crees saber, otra vez. Así que mantente cerca, porque las leyendas verdaderas apenas comienzan. Dale like si esta historia te reveló algo que nunca habías escuchado. Comparte con alguien que aún piensa que todo esto es ficción. Comenta qué nombre debería ser inmortalizado la próxima vez. Y no olvides mirar hacia atrás. La historia, a veces, camina detrás de ti.